Ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y bienvenido nuevamente a su programa Salud y Justicia Social, programa que todos los martes de 2 a 3 de la tarde tocamos temas que competen, ¿verdad?, a lo que es la situación que vivimos en Puerto Rico y particularmente temas que muchas veces no tocamos abiertamente en la radio o tocamos en otros lugares, con el propósito de poder educar y a la misma vez poder hablar sobre cuáles son las implicaciones que tienen estos temas para el bienestar de todos y todas y también para la política pública en el país. Durante la semana pasada estuvimos con la licenciada senadora Ana Irma Rivera Lacén hablando sobre lo que se está proponiendo, ¿verdad?, en la legislatura como una licencia para las mujeres y personas menstruantes, ¿verdad?, una licencia para concederle 3 días a estas personas, ¿verdad?, a las mujeres, particularmente en momentos donde están pasando por la menstruación. Durante el día de hoy vamos a continuar con un tema bastante relacionado, ¿verdad? Es que vamos a estar conversando con la doctora Idalis Flores Caldera, que es profesora de la Ponce Science University, de la Escuela de Medicina de Ponce, y vamos a estar hablando sobre lo que es la endometriosis, ¿verdad?, y varios temas o varias implicaciones, ¿verdad?, que tiene este tema, que muy poco hablamos, ¿verdad?, no solamente en las radios, sino que lo hablamos en nuestras familias, en nuestras escuelas, ¿verdad?, y en diferentes espacios. Para mí esta es una línea de conversaciones muy importantes que tienen que ver con lo que es la salud sexual y reproductiva de todos nosotros, pero particularmente de las mujeres en Puerto Rico, y me alegra que podamos tener este espacio de radio para poder educar y para poder dialogar sobre estos temas tan importantes. Así que primeramente le quiero dar la bienvenida a Idalis. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Estoy muy feliz, complacida, contenta de estar con tu audiencia. Me encantan estos temas y de verdad es un honor para mí compartir todo lo que estamos haciendo con respecto con la endometriosis en los pasados 20 y pico de años que llevo estudiando la condición. Pues a mí me alegra muchísimo tenerla en este espacio de radio. He escuchado mucho acerca de su trabajo, acerca del trabajo de su equipo de investigación y me alegra mucho, ¿verdad?, que podamos tener esta oportunidad para poder dialogar esto con nuestros radioescuchas. Una pena que no podamos tener llamadas durante el día de hoy, pero quiero comenzar la entrevista, Idalis, preguntándote, ¿verdad?, para que nos cuentes un poco cuál ha sido la trayectoria tuya en términos, ¿verdad?, del trabajo científico, que nos hables un poquito, ¿verdad?, acerca de tu trabajo en la Escuela de Medicina de Ponce. Pues mira, muchas gracias una vez más por la invitación. Yo soy profesora del Departamento de Ciencias Básicas, de la que antes era conocida como Escuela de Medicina de Ponce. Yo me entrené como bióloga molecular y microbióloga en Mayagüez, precisamente, así que sangre verde. Sangre verde. Y después de ahí me fui a la Universidad de Rutgers en New Jersey a estudiar biología molecular. Al regresar acá a Ponce comencé mis estudios de investigación en el ámbito del cáncer y otras materias, hasta que a mí me tocó el diagnóstico de endometriosis. Y en esa búsqueda que todos hacemos, ¿verdad?, ante un diagnóstico nuevo y desconocido, me di cuenta de que precisamente había muy poca investigación y se conocía muy poco de esta condición, una condición que en ese momento, en el 95, cuando me hicieron el diagnóstico, no tenía cura, no había un diagnóstico que fuese no invasivo, el diagnóstico se hace solamente por cirugía, y los tratamientos pues no eran muy efectivos y eran pues solamente tratamientos hormonales. Entonces en ese momento me di la tarea de comenzar el programa de investigación de la endometriosis. Ya desde el 2001 comenzamos a recibir fondos de los Institutos Nacionales de la Salud y desde ahí ininterrumpidamente hemos estado haciendo investigaciones en los temas de genética, epigenética, sistema inmunológico, pero también del impacto, utilización de servicios de salud. O sea, es un programa bastante amplio y embarca diferentes aspectos de lo que es la endometriosis.
Me encanta porque el equipo de investigación, ¿verdad?, del cual me estás hablando, es un equipo que me parece que es multi o interdisciplinario, ¿verdad?, trabajando sobre este tema que tiene muchas implicaciones a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel comunitario, a nivel de política pública, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar relacionándolo a la legislación que está proponiendo la senadora Rivera Lacén. Así que creo que tenemos mucha tela por donde cortar. Cuando te envié las preguntas para el programa, me planteé al verlas que definitivamente necesitaríamos varios programas para poder atender la complejidad que tiene este tema, y también el contexto, ¿verdad?, del conocimiento y la trayectoria, ¿verdad?, de investigaciones y publicaciones que tienen ustedes como equipo de trabajo. Pero me gustaría empezar, ¿verdad?, y si tenemos que tener parte 2 y parte 3, las tendremos y te invitaremos también para este espacio, pero me gustaría... Estoy a la disposición. Gracias. Me gustaría aprovechar para educar a nuestros radioescuchas, empezando por cuál es la definición de endometriosis. Sí, la endometriosis se manifiesta cuando un tejido, que es el tejido que generalmente está cubriendo el útero, y es donde se recibe un embrión si es que hay un embarazo, ¿verdad? De momento se encuentra en otras partes de nuestro cuerpo, generalmente en el área pélvica, porque sale a través de las trompas de falopio hacia esa área donde no tiene salida, ¿verdad? Ese tejido no tiene salida, se implanta, se establece, evita la respuesta inmunológica y activa diferentes tipos de mecanismos que se parecen a los del cáncer, sin ser cáncer, eso es importante aclararlo, para quedarse vivo allí, produciendo mucho dolor, mucha inflamación, porque responde a las hormonas femeninas, el estrógeno y la progesterona, produce hemorragias, produce citoquinas, que son moléculas inflamatorias, y esto pues causa los síntomas más importantes de la endometriosis, que son 3. El número 1 sería el dolor con el periodo menstrual, pero estamos hablando de un dolor pélvico que es severo, no es una molestia, no es una incomodidad, estamos hablando de un dolor tan severo que puede llevar a la mujer o a la persona afectada a una sala de emergencia porque no se puede levantar de la cama del dolor. El segundo síntoma es dolor con las relaciones sexuales, también estamos hablando de un dolor severo y realmente pues con implicaciones bien grandes en términos de lo que es la relación de pareja. Y número 3, el tercer síntoma es la infertilidad. Hay un proceso inflamatorio tan severo, tan agudo en la pelvis, y recordemos que en la pelvis es donde está nuestro aparato reproductor femenino, y entonces todo eso es un ambiente tóxico y mecanísticamente todo se afecta, ¿verdad? Se llena de adherencias, de fibrosis, y hace que la maternidad, ¿verdad?, que la fertilidad se afecte. Así que tenemos una condición que no te deja levantarte 2 o 3 días del mes para ir a trabajar o ir a estudiar, causando problemas en tu trabajo, en tus clases, que no te permite tener una vida íntima saludable porque te duele tener relaciones sexuales, y que no te permite ser madre. Imagínate este panorama en una mujer joven, en un momento de su vida donde se supone que está siendo productiva, que está estableciendo su familia, que está trabajando para lograr, ¿verdad?, profesionalmente unos logros, y esta condición se presenta afectando todos los niveles de la vida de esta mujer. Pues vamos a tener también un impacto psicosocial bien importante, y tú eres psicólogo, así que podrás entender que también estas pacientes presentan altas tasas de ansiedad y depresión. Mira, yo ahora mismo tengo tantas preguntas en mi mente, ¿verdad?, que obviamente parten de ese adiestramiento mío como una persona con doctorado en psicología clínica comunitaria, ¿verdad? Yo creo que vamos a ir desmenuzándolas poco a poco, porque pienso que es importantísimo, ¿vale?, que podamos atenderlas, particularmente, ¿verdad?, porque desde mi lectura y mis conversaciones con varias personas, ¿verdad?, que han padecido o que padecen de endometriosis, las implicaciones a nivel social, como bien tú indicas, ¿verdad?, y las implicaciones psicológicas son muchas, pero por otro lado, ¿verdad?, tratando de virar la tortilla, la mirada que le damos las personas que no experimentamos eso, ¿verdad?, y que tenemos toda una serie de estigmas y de visiones acerca de la menstruación y de las condiciones que pueden afectar a la mujer, ¿verdad?, en una sociedad que tiene tan poca educación a nivel de lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Me parece que hay que abordar esa otra mirada, ¿verdad?, de cómo nosotros, ¿verdad?, y nosotros me incluyo, ¿verdad?, como sociedad, cómo nosotros victimizamos
a las mujeres que pasan por estos procesos. Pero vamos a entrar en eso ya mismito. Me gustaría preguntarte un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia en Puerto Rico, si es que existen esos números, porque sé que a veces los extrapolamos de Estados Unidos, pero si sabemos de Puerto Rico, ¿cuál es la prevalencia de la endometriosis en nuestro país? Pues mira, cuando yo comencé el programa de investigación, la primera pregunta científica que nos hicimos es cuán común es la endometriosis en Puerto Rico. No se había hecho ningún estudio y esa fue la primera pregunta. ¿Por qué es importante establecer eso? Porque si tú vas a tocar puertas más adelante de legisladores y senadores, departamentos de salud, etcétera, si tú vas sin números, esas puertas simple y sencillamente no se abren. Así que esa fue nuestra primera pregunta y establecimos que endometriosis en Puerto Rico afecta a una de 20 mujeres. En el mundo es a uno de 10 mujeres. Y nos preguntábamos, ¿pero por qué la diferencia? ¿Por qué pareciera que afecta a la mitad de las mujeres a las mujeres del mundo, de otras partes del mundo? Pero cuando miramos los datos y los desmenuzamos, nos dimos cuenta que había un número bien alto de mujeres que respondieron a nuestra encuesta, pero no tenían el diagnóstico, pero sí presentaban el síntoma clásico, ¿verdad?, de tener este dolor, menstruación severo e incapacitante. Así que creemos que sí, que va a estar cerca de una de cada 10 mujeres. Nosotros hicimos un estimado de unas 50,000 a 70,000 mujeres puertorriqueñas con endometriosis. ¿Cuál es, verdad? Vuelvo y repito, la lectura que he hecho acerca del tema, ya invito, vamos a una pausa, Daris. ¿Cuáles son algunos de los retos de llevar una investigación como la que estás planteando, verdad, para ver la prevalencia de la endometriosis, sabiendo que hay unos retos en términos de cómo los doctores identifican esta enfermedad y también cuánto tiempo se tardan en poder diagnosticarla? ¿Cuán retante fue hacer esa investigación? Muy retante, porque como bien tú has dicho, a nivel mundial el diagnóstico de la endometriosis se retrasa 7 años. Es decir, desde que comienzan los síntomas hasta que un doctor te dice que definitivamente tienes endometriosis, casi siempre a través de una cirugía, pasan 7 años en promedio. O sea que, y dicho sea de paso, esto me vuela la mente, ¿verdad? Porque nadie que tenga dolor de muela va a tardar 7 años en ir a un dentista, ¿verdad? O alguien que tenga dolor de rodilla va a tardar 7 años en ir a la ortopeda. Pero a eso vamos, ¿verdad? A todo el estigma y todos los tabúes que previenen que esta mujer busque ayuda a tiempo. Así que sí, en Puerto Rico también tenemos unos números bien complicados en términos del diagnóstico. Y claro está, cuando hacemos la pregunta de si ha sido diagnosticada con endometriosis, pues vamos a tener este reto. Por eso es importante preguntar también sobre los síntomas clásicos de la condición. Vamos a una pausa ahora y volvemos en breve. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa y dentro de Dialogando al doctor Eduardo Lugo, psicólogo, y su sección Salud y Justicia Social. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. La Administración Municipal de Las Marías y su alcalde Edwin Soto Santiago presentan el 150 aniversario del pueblo y sus fiestas de pueblo. Del jueves 8 de diciembre al domingo 11 de diciembre. Y en Tarima, Grupo Manía, Rica Swing, Arnaldo el más querido, Álvarez Plena, John Pico, Rumba Caliente, Alex DJ y Puerto Rico Gana. Y el primer Festival Salsero de la Montaña. No te pierdas este gran evento. Máquinas gratis para el pueblo. Produce Madera y Benz. 52329494. En un lugar muy accesible, en la carretera 2 frente a la urbanización Sultana en Mayagüez, se encuentra Plaza Sultana. Allí encontrará de todo para satisfacer su paladar a los mejores precios y con amplio estacionamiento. Longhorn Restaurant, Sizzler, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza. Para esa ocasión especial, cita de negocios o simplemente almorzar o cenar solo o en familia, visite Plaza Sultana en Mayagüez. ¿Sabías que durante un tsunami el mar no siempre se retira? Por eso, si estás en la playa y comienza a temblar tan fuerte que no puedes mantenerte de pie, aléjate lo antes posible de la costa y busca altura. Si no puedes alejarte de la costa, haz un desalojo vertical. Esto significa subir al piso más alto de un edificio que no haya sufrido daños significativos por el terremoto. Para más información, visite nuestra página oficial redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos. Saludos amigos, todos sabemos que no hay rosas azules, pero una rosa
pintada de azul es un motivo. Una rosa pintada de azul es un motivo. Y ahora Motivos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, Motivos, por WPRA 990 en su cuadrante y WPRA990.com por internet. Escuche lunes, martes y miércoles de 4 a 5 de la tarde El Notazo Crítico, programa con perspectiva y posicionamiento sobre la compleja realidad puertorriqueña, con el análisis del profesor Reinaldo Rosado, Orville Negrón y Ángel Bebo Ortiz. El Notazo Crítico por WPRA 990 AM y WPRA990.com. Si queremos un país distinto, es hora de comenzar a pensar diferente. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Estamos de regreso aquí en su programa Salud y Justicia Social, hablando con la doctora Idalis Flores Caldera del Ponce Health Science University. Idalis, cuando nos fuimos a la pausa, nos hablabas un poco acerca de lo que se tarda el diagnóstico, ¿verdad?, para las mujeres que sufren de endometriosis. Y entonces nos decías que se tardaba aproximadamente unos 7 años. Y mencionaste que hay muchas mujeres que tardan, ¿verdad?, a lo mejor en ir al médico, al ginecólogo, a la ginecóloga, para poder identificarlo. Pero te pregunto, ¿hay otras razones por las cuales se tarda tanto? Por ejemplo, ¿hay doctores que no necesariamente validan el dolor de la mujer y no lo ven como una posibilidad de que pueda ser endometriosis? Sí, eso lo estamos viendo algunos doctores, profesionales de la salud, hasta nuestras mismas familias, hasta nuestras mismas madres o personas cercanas que no tienen la experiencia de tener dolor en la menstruación. Y la verdad es que se hace un poco difícil a estas personas creer, ¿verdad?, creernos que duele tanto. Lo que pasa, Eduardo, con el dolor es que es un síntoma tan complicado, porque es un síntoma invisible, no tenemos una manera de medir el dolor, no tenemos un termómetro de dolor, no tenemos una radiografía para el dolor. Entonces nos tienen que creer, la persona que nosotros le estamos diciendo, mira, me duele y me duele mucho, me duele tanto que no voy a ir a poder acompañarte en tu actividad, o no voy a poder ir a coger el examen que tengo ¿verdad?, en la tarde de hoy. Entonces, las personas, obviamente, ante una paciente que se ve físicamente bien, se ve normal, es joven, está en su mejor momento de su vida, pero una vez o 2 veces al mes, fíjate qué cosa, decide que tiene que faltar. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que faltar? ¿Cómo es posible que ese dolor sea tanto? Y no nos creen. De hecho, se habla del estigma de ser changa. Es un concepto que las pacientes no nos traen constantemente, que nos dicen, mira, me catalogan de changa. Y empezó, es un puertorriqueñismo, de hecho, la connotación esta de ser changa, de ser débil, de ser quejona, de buscar excusas para no asumir nuestras responsabilidades. Y esa es una realidad bien grande que tenemos, el estigma de que no puede doler tanto, la dificultad que tenemos de demostrar que sí me duele lo que te estoy diciendo que me duele, porque no hay una manera de demostrarlo físicamente. Y pues la normalización del dolor menstrual. Yo pienso que tenemos que derrumbar esa barrera. El dolor es un signo de nuestro cuerpo de que hay algo mal que debe atenderse clínicamente. El dolor donde sea, como mencionaba ahorita, de muela, de corazón, de las rodillas, dolor es un signo de que algo anda mal. Mira, tú sabes que es increíble por qué se normaliza este dolor asociado a la menstruación. Se ha dicho que el dolor de la menstruación es casi tan fuerte, o se puede, ¿verdad? Se puede casi igual al dolor, por ejemplo, del parto mismo, o el dolor de una piedra, ¿verdad? De una piedra de riñón, o de un dolor de un ataque al corazón. ¿Y cuándo se has visto que una persona que tiene un ataque al corazón todos los meses no va al cardiólogo? Es que eso simplemente no pasa, obviamente vas a ir al cardiólogo. Entonces, hay tantos tabúes, quizás porque está asociado a la menstruación. No lo sé, de verdad que es increíble y pues hay que seguirlo investigando.
Pero a mí me parece bien interesante lo que mencionan, ¿verdad?, de la subjetividad del dolor, porque me puedo acordar de investigaciones en Estados Unidos que hablan, por ejemplo, de cómo doctores en las salas de emergencia, ¿verdad?, doctores generalistas, por ejemplo, cuando mujeres afroamericanas tienen alguna experiencia de dolor, tienden a minimizar el dolor de las mujeres afroamericanas comparadas al dolor de las mujeres blancas. Entonces hay una cuestión aquí que no sé si en el caso de Puerto Rico es solamente de género, si tiene que ver con raza, si es una cuestión cultural. Definitivamente está atravesado por lo que es el género, ¿verdad? Que nosotros minimizamos e interpretamos, ¿verdad? Tenemos la osadía de interpretar el dolor y el sufrimiento de otra persona y le decimos changa, ¿verdad? Precisamente ese fue el artículo que estuve leyendo del equipo de tu equipo de investigación, ¿verdad? Y ya mismo te voy a refrescar algunas de las verbalizaciones que ustedes hacen o que las participantes hacen en el artículo, porque pienso que ejemplifican muy bien lo que son las consecuencias sociales, ¿verdad?, de la endometriosis para las mujeres. Pero en el caso de Puerto Rico, las mujeres puertorriqueñas, ¿tú piensas que que esto está atravesado con cómo nosotros interpretamos, ¿verdad?, la experiencia de las mujeres en un mundo que sabemos que es un mundo machista y patriarcal? Sí, definitivamente hay un componente cultural en todo lo que es la manifestación del dolor. Y sabemos, ¿verdad?, que el dolor es un constructo no solamente físico, sino que tiene, ¿verdad?, diferentes facetas, muy complejo de estudiar, pero también muy interesante. Sí, fíjate, pero también yo lo que yo he visto de parte de las pacientes como tal es que ellas han aprendido a vivir y aceptar ese dolor. Algunas de manera un poquito más triste y más como que frustradas, y nos dicen cosas como mi cuerpo no me quiere, pero yo lo acepto así, o ya pues me acostumbré a vivir con este dolor. Y vemos que inclusive cuando yo digo que la endometriosis afecta el aspecto laboral, también vemos una alta tasa de nuestras pacientes con una historial de dolor bien fuerte, pero sin embargo, si se presentan a trabajar, la tasa de ausentismo es bien baja, comparado con la tasa de presenteísmo, que es decir, que sí van a trabajar, pero obviamente la productividad pues no es muy alta. Entonces, pues, aunque sí vemos que a nivel cultural este estigma con el dolor sí está allí, también he podido ver cómo estas pacientes son unas guerreras y han asumido este dolor de una manera bien valiente. Doctora, le habla Toti Figueroa. Le quiero hacer una pregunta. Yo soy padre de 2 hijas y la más pequeña de ellas, que ahora tiene 37 años, cuando era adolescente sufría de endometriosis. De hecho tuvimos que llevarla al médico, etcétera. Entonces le pregunto que si usted cree en que nuestras abuelas y nuestros mamás usaban a veces muchos métodos, y termino la intervención diciéndole que en una ocasión que mi hija estuvo con ese dolor y no pudo ir a la escuela y mi esposa tenía que ir a clase a la universidad, yo me quedé con ella y ella empezó a gritar, y la vecina de al lado, una señora mayor que la cuidó cuando yo era bebé, fue y dijo, yo te resuelvo eso. Y fue y cogió un poquito de aceite de oliva, lo calentó y le dio un masaje alrededor del ombligo, el estómago, etcétera. Y la realidad fue que como a los 5 o 6 minutos ella se le quitó el dolor y hasta se quedó dormida. Y Darí, antes que conteste la pregunta de Toti, voy a unir a esa pregunta otra pregunta, y me hace una de mis estudiantes el cuestionamiento que desde qué edad se puede diagnosticar la endometriosis. Voy a contestarle esta bien rapidito, ¿verdad? La endometriosis, el dolor de la endometriosis puede aparecer desde el primer ciclo menstrual, desde la menarquia. O sea que tenemos jóvenes de 13, 14, 15 años donde podemos tener endometriosis ya presente, lo cual derriba uno de los mitos de que la endometriosis es causada por haber retrasado la maternidad, de que es una condición de mujeres blancas profesionales. Eso lo derriba completamente. Y de hecho, si en chicas adolescentes, en jovencitas, que son refractarias al tratamiento hormonal, es decir, en la primera línea de tratamiento, que son las pastillas anticonceptivas,
cuando se le hace un estudio, una laparoscopia, el 70% tienen endometriosis. Así que desde muy jóvenes vamos a estar viendo esta condición. En términos de tratamientos, ¿verdad?, complementarios, ¿verdad?, no tratamientos estándar, sí hemos podido ver anecdóticamente que algunos de estos pueden ayudar al manejo del dolor, ya sea, pues, como decía, el masajes o el pad caliente que muchos pacientes usan, o quizás la utilización de algunas técnicas de relajación, o inclusive un poco más allá, hacer acupuntura o yoga o pilates, ver algún tipo de ejercicio. Sí se ha visto que hay un beneficio, pero la realidad es que son muy pocos los estudios hechos de manera rigurosa, lo que se conoce como un estudio clínico, ¿verdad?, donde hay un grupo de pacientes con el tratamiento y un grupo control, ¿verdad?, de pacientes iguales, con los mismos síntomas, pero que no reciben el tratamiento. Eso en la ciencia es lo más riguroso y es lo que pues debemos aceptar como lo que es la evidencia científica, porque si no, pues entonces nos quedaríamos siempre hablando de anécdotas, ¿verdad?, de que esto me vino bien y esto me mejoró, pero pues pudiera ser solamente pues una casualidad, ¿verdad?, de que se sintiera alivio. Pero estamos en pro de que las pacientes pues traten diferentes cosas que ellas piensen que las pueden ayudar o aliviar a la par con el medicamento o por el tratamiento estándar, que dicho sea de paso debe estar dado por el especialista, que es el llamado al cuidado de esta condición, que son los ginecólogos. Y Dari, me encantaría tener algún programa donde nosotros podamos tener algunas mujeres que sufren de endometriosis para dialogar con ellas acerca de su experiencia, ¿verdad? Yo creo que en la narrativa... En la narrativa de los estudios cualitativos, ¿verdad?, podemos, anecdóticamente, podemos entender, ¿verdad?, cuál es la experiencia compleja y dolorosa, ¿verdad?, de muchas de las mujeres. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ir ahora a una pausa breve, te voy a estar leyendo algunas de las verbalizaciones que ustedes tienen en este artículo para que me comentes un poco acerca de las experiencias diversas que tienen en los múltiples contextos donde habitan estas mujeres. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón da la hora 2:27. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa, y dentro de Dialogando al doctor Eduardo Lugo, psicólogo catedrático en el Recinto Universitario de Mayagüez, y su sección Salud y Justicia Social. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él, para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de Parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de Parcha. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $7.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready, todo el día, todos los días por solo $7.99. Little Caesars Pizza. Para tus cuidados de salud, escoge un gran hospital. Hospital de la Concepción, mi hospital, con el más moderno centro de imágenes en el suroeste. Somos pioneros en el servicio de CT Scan con bajas dosis de radiación. Contamos con la más avanzada tecnología, equipo de tecnólogos, radiólogos subespecialistas y radiología intervencional. Escoge lo mejor. Hospital de la Concepción en San Germán. Innovación y experiencia médica de clase mundial.
La cremación no es un juego. Hay que entregar el cadáver del ser querido a una agencia de responsabilidad. Funeraria Bartel se ha distinguido siempre por su responsabilidad, esmero y respeto. Por eso, para cremaciones directas o con velatorios, funerales tradicionales y prearreglos funerarios, se lo digo yo, no hay nadie como Funeraria Bartel. No me vas a convencer. Yo me quedo con Martel. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. Estamos de regreso, y Daris, estoy aquí con el paper que me parece maravilloso, ¿verdad? Es interesante, y voy a leer algunas de las verbalizaciones, no todas, ¿verdad? Para que me comenten un poco acerca de estas experiencias y cómo afectan no solamente el diagnóstico, sino también el manejo de las mujeres, ¿verdad? De esta enfermedad. Uno de los comentarios está en inglés, así que perdona que voy a estar aquí traduciendo en vivo. Dice que una de las cosas más comunes, o decía la participante, que una de las cosas más comunes es que las personas dicen, y esto yo lo he escuchado mucho, que todas pasan por la menstruación, que tú no eres la única. Y esos comentarios vienen de la familia, vienen de amigas, vienen de tías, ¿verdad? Donde normalizan esta experiencia, para normalizar la experiencia minimizan el dolor de la persona que está sufriendo de endometriosis. ¿Qué me tienes que decir acerca de esta experiencia? Sí, es que yo entiendo que sí, que debe ser difícil, ¿verdad? Para una persona que no está pasando por lo que nosotros pasamos, entenderlo, porque volvemos a lo mismo, el dolor no hay manera de medirlo, no tienen que creer, tiene que venir esto desde el corazón y de la empatía y de esta conversación, quizás no en el momento del dolor extremo, sino en otros momentos donde podamos hablarle con sinceridad a nuestros familiares, a nuestras parejas, sobre la importancia de que nos crean y de que nos validen, porque desde esa validación es que se comienza el proceso inclusive de sanación. Mucha de la experiencia con el dolor, ¿verdad? Tiene que ver con la parte física, que debe ser llevada con medicamentos, pero el componente emocional, psicológico es tan fuerte y va tan de la mano que si no estamos fortalecidas, y ese fortalecimiento tiene que venir de nuestro yo propio, de poder entender, ¿verdad?, por qué me está pasando esta condición, o quizás no cuestionar eso, ¿verdad?, sino aceptar, tengo esta condición que es dolorosa, pero imagínate si venimos de un contexto donde nos validan y donde nos apoyan en este proceso, en este camino, porque oye, esto es un camino, el diagnóstico de endometriosis, desde que comienzan los síntomas hasta que terminan, pasan décadas, años, muchos años de una lucha, así que de verdad que lo que esperamos de otros es que nos validen, que nos entiendan y no nos juzguen, que nos creen. Esta próxima verbalización me impactó bastante, ¿verdad? Y te voy a preguntar sobre cuáles son las consecuencias que tiene esto en términos del manejo de la condición, no solamente para la persona, sino para la persona dentro de una pareja, ¿verdad? Y la persona decía, en mi caso, me causó el divorcio, porque mi esposo me decía, sí, ¿por qué antes y no ahora? Esas son excusas. El no poder complacerme a mí, obviamente refiriéndose a la sexualidad. No quería entender y decía que yo era una changa, hasta el punto que vino donde mí y me dijo, si no me deseas ya, entonces es que tienes a otra persona en el trabajo. Las implicaciones que tiene esto, no solamente para la salud de la pareja, sino también, ¿verdad?, para la persona, cómo se siente complacido, complacida dentro de ese contexto, ¿verdad?, me parecen interesantes. Pero también me pregunto si hay intervenciones cuando la persona la diagnostican con endometriosis, donde se une también la pareja para poder educar, ¿verdad?, y poder trabajar, ¿verdad?, lo que son las experiencias en la relación, ¿verdad?, y que cosas como esta no vayan a pasar. ¿Qué me tienes que decir? Sí, de verdad que es bien importante. Yo digo que la endometriosis es la enfermedad de las pérdidas. Perdemos nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida íntima, nuestras relaciones, incluyendo las relaciones de pareja. Este impacto en las parejas pues se ha documentado bastante, porque es bien real. Y en nuestros grupos de apoyo sale, este es uno de los temas más importantes. De hecho, uno de los esposos, una de las pacientes estaba comentando como uno de su esposo o ex esposa ahora
en su cita con, ¿verdad?, en el tribunal durante el proceso de divorcio, le dijo a la jueza, si alguien a mí me hubiera explicado, si hubieran habido quizás unos grupos de apoyo para esposos, esto no estuviera pasando. Y eso pues me tocó la fibra, ¿verdad? Porque yo que he estado trabajando tantos años con esta condición, pues me di cuenta que todavía hay mucho por hacer. Y definitivamente nosotros les recomendamos a las pacientes casadas que se asesoren ya sea con personas que han estudiado, ¿verdad?, relación de pareja, ya sean sexólogos, consejeros, psicólogos, porque definitivamente tiene que ir de la mano. Esta es una condición que afecta no solamente a la mujer, sino también a su pareja, definitivamente. Entonces entro a la sección donde se habla acerca de la experiencia con el sistema médico y yo creo que todas estas reacciones a veces me causan coraje, ¿verdad? Coraje y mucha tristeza por otro lado, ¿verdad? Pero cuando pienso en el sistema médico, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que llevamos mucho tiempo hablando, no solamente con la endometriosis, sino con otras condiciones de salud, es que no basta con tu saber la medicina, no basta con tu saber la técnica, en el caso de nosotros en la psicología, ¿verdad? Sino la sensibilidad que tú tienes para poder entender la experiencia de la persona. Yo creo que es el prerequisito más importante para tú trabajar con, ¿verdad?, con seres humanos y ser sensible a esas necesidades. Y quiero leer algunas de las cosas que salen aquí en el artículo de ustedes, ¿verdad?, donde hablan acerca de esa experiencia con el sistema médico. Una de las mujeres dice, ¿verdad?, ya he ido a 3 especialistas. A veces pensaban que estaba visitando su consultorio porque necesitaba medicamentos para el dolor. Y me imagino que se refiere a que necesitaba medicamentos para el dolor que no necesariamente estaban asociados a la endometriosis, ¿verdad? Uno de ellos se reía porque decía que era solamente muscular y que era una changa. Que es una palabra común. Esa es una de las verbalizaciones. La otra dice, esto me sucedió como especialista, que después de la operación me dijo que yo era una changa. No he ido a un ginecólogo por más de 1 año, soy una fugitiva porque es frustrante. O sea que no solamente causa una violencia en esa relación con el doctor o doctora, sino que puede provocar que la persona no vaya a atenderse de la manera adecuada por ese, quiero llamarle trauma, ¿verdad?, que tiene con el sistema médico por esas reacciones tan insensibles. ¿Qué tienes que comentar sobre esto, Idaris? Bueno, pues primero que nada, ¿verdad?, que no todo, ¿verdad?, no toda la clase médica se comporta de esa manera, ¿verdad? Hay médicos y hay médicos. Pues tristemente esta es una condición bien compleja, bien difícil de manejar y como bien decía, ¿verdad?, pues se basa en una relación de confianza y de creer, ¿verdad?, y de validar a la paciente. Pero tristemente sí hemos visto algunas de estas experiencias negativas de las pacientes con sus médicos o otros profesionales de la salud. Gracias a Dios, ¿verdad?, lo que sí hemos visto es que ha habido un aumento de especialistas que se están interesando en capacitarse, inclusive han ido hasta fuera de Puerto Rico a capacitarse para poder tratar de una manera más integral, más completa la endometriosis. Están en conversaciones con algunos expertos que se han ido a Estados Unidos y han regresado y están montando sus prácticas y con el deseo, ¿verdad?, de proveer a estas pacientes con un mejor cuidado. Pero sí, hay mucho por hacer, descubrimos que hay mucho por hacer y por eso una de las cosas que yo estoy tratando de promover a través de política pública es más educación a todos los niveles. Desde la sociedad en general, pero también a través de créditos de educación continua para los médicos y también en las escuelas, que haya un currículo escolar temprano en escuela intermedia, escuela superior, desde lo más básico. Mira, tenemos que empezar a hablar hasta del ciclo menstrual, que no lo conocemos del todo bien y eso pues lleva a un montón de otras problemáticas, no solamente patología, sino una serie de cosas. Así que tenemos que educación es la clave. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Idaris, ¿verdad? Yo creo que a veces tenemos algunas barreras en las escuelas para poder hablar sobre estos temas, ¿verdad? Y yo creo que una de las barreras grandes, incluso en contextos escolares donde se habla, es que tienen la práctica de dividir a los niños y a las niñas, ¿verdad? Entonces esa sensibilidad, ese conocimiento que tienen que tener también los hombres sobre este tema, ¿verdad? No lo tenemos y se propaga todavía ese estigma, ¿verdad? He escuchado a muchos de mis estudiantes hablar sobre cómo incluso, ¿verdad?, desde la experiencia de la menstruación tienen que asumirla como algo donde tienen que esconderse,
noche, donde tienen que abochornarse, ¿verdad? Así que esa educación integral sexual y reproductiva es importantísima, ¿verdad? Y que no estemos jugando a este juego de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, como nos decían cuando chiquitos, ¿verdad? Sino que es importante para todos y todas, ¿verdad? Como una educación integral. Yo creo que la última pregunta que te voy a hacer del artículo tiene que ver con las consecuencias en los escenarios de trabajo, ¿verdad? Y esto va atado un poco, ¿verdad?, con la legislación que está proponiendo la senadora Ana Irma Rivera Lacén y otros compañeros, ¿verdad?, en la legislatura. ¿Cuáles son esas consecuencias que tienen las mujeres en el trabajo por esta realidad, ¿verdad? ¿Y qué opinas acerca del proyecto que se está proponiendo? Pues mira, nosotros nos dimos a la tarea de documentar precisamente el impacto a nivel laboral, ya que ellas nos decían, las pacientes, que cuando les preguntábamos qué cosas son de tu día a día, se ven más afectados por los síntomas de la endometriosis, un estudio que hicimos en el 2009, pues el trabajo era uno de los primeros 3 cosas que se les afectaban. La otra eran tareas del hogar y la otra eran relaciones sexuales. Estamos hablando de 7 de cada 10 nos dijeron que se les afectaba el trabajo. Así que nos dimos la idea de indagar un poquito más cómo se afectaba específicamente, y nos hablaban de las relaciones personales con sus empleadores, con las personas con las que trabajan, ¿verdad? Con sus colegas, se veían afectadas por los síntomas. Y entonces nos dimos la tarea de mirar un poquito más en detalle en los dominios del trabajo cuál era ese impacto. Desde absenteísmo, ¿verdad?, que al de perderse de ir al trabajo, que nos decían un 13% que no podían ir al trabajo. Presenteísmo, 7 de cada 10 nos decían que estaba impactado el tipo de trabajo, la calidad de su trabajo. La pérdida de eficiencia en el trabajo, inclusive pudimos calcular pues tiempo promedio perdido en el trabajo debido a los síntomas, que era a veces en una semana eran 7 horas, o sea, eso es casi un día de trabajo. Así que imagínense el impacto que puede tener eso ante el patrono, ¿verdad? Cuando tenemos una empleada que todos los meses le tiene que faltar un día o 2 días al mes. Así que tenemos las estadísticas, vemos que realmente el impacto es grande. La licencia mensual que propone la senadora Ana Irma Rivera Lacén, la hemos estado mirando, la hemos estado estudiando, porque este conversatorio yo lo he tenido también con otras presidentas de asociaciones de pacientes en Latinoamérica. En algunos países ya existe esta licencia mensual. Yo entiendo que para pacientes de endometriosis y condiciones que producen, ¿verdad?, sangrado profuso y dolor pélvico, es bien poderosa, podría llegar a ser valiosa esta legislación, pero porque les proveería un espacio para que ellas puedan recuperarse de su condición, hacer lo que tienen que hacer para sentirse bien, y en el contexto de que en mis buenos días del mes, ¿verdad?, cuando yo estoy en mis buenos días, yo voy a ser una empleada excelente, voy a dar el 110%, ¿verdad?, y trabajando a la mano con este entendimiento, ¿verdad?, de que me están validando como persona y me están validando mi condición como una condición real. Yo pienso que eso va a repercutir positivamente en el trabajo de esa paciente y en la lealtad de esa paciente a largo plazo. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón dará ahora 2:43. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa. Y dentro de Dialogando escucha al doctor Eduardo Lugo, mantenedor de esta sección Salud y Justicia Social. Eduardo, al regresar de la pausa, y tu invitada, la doctora, quedarán aproximadamente unos 10 a 11 minutos de programa. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes.
¿Listo para comprar tu carro nuevo? Pues escucha la mega oferta que te trae Coop Rincón. Consigue el préstamo para ese carro que quieres desde 1.99% APR. No tienes que ser socio. Entra a cooprincón.com o llama al 787-823-1515 o visita las sucursales en el pueblo de Rincón o en el Mayagüez Mall y llévate el carro que te gusta al bajísimo interés que mereces. También hay ofertas para autos usados. Llama 823-1515. Coop Rincón. Tradición, confianza, solidez. Ciertas restricciones aplican. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Cuando me quiero dar un gustito, ya sea de desayuno, brunch, almuerzo liviano o vegano, voy a la Guaflera, justo antes de llegar al Viejo San Juan, en el condominio Capitolio Plaza, frente a Bahía Urbana. En Guaflera Tea Room encontrarás los waffles más creativos y deliciosos que puedas imaginar, acompañados con café colado en sifón de fuego o alguno de nuestra gran variedad de té, tisanas, cócteles mañaneros o refrescantes mimosas. Se me hace la boca agua cuando pienso en las posibilidades de ingredientes gourmet sobre ensaladas o waffles y me enamoro en un ambiente de jazz espectacular, en su salón íntimo o sus mesas al aire libre. Sigue a Wafflera Tea Room alias La Wafflera en Facebook o en waffle.era en Instagram. Reserva ahora mismo en el restaurante de Waffles Gourmet y Salón de Té de Puerto Rico. Escuche los programas que produce Toti Figueroa de lunes a viernes en esta emisora. Dialogando de lunes a jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Comunicando de lunes a viernes 6:30 de la mañana a 10 de la mañana. Para anuncios puede llamar al 381-6559. 35 años de estos programas producidos por Toti Figueroa. ¿Por algo será? Mayagüez Orthopedics, los doctores Carlos Pérez Cardona y Carlos Pérez López, especialistas, patologías de hombros, rodillas y caderas, les anuncian la incorporación a su práctica del doctor José Pérez López, ortopeda subespecialista en cirugía de columna. Ya puedes visitarnos con tus problemas de discos cervicales, torácicos y lumbares, localizados en la carretera número 2 en Mayagüez. Teléfonos 787-652-3800 y 652-3801. Localízanos en ortopr.com. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. Estamos aquí en la recta final de Salud y Justicia Social y de listo, ya tengo como una lista como de 5 o 6 preguntas más que te quiero hacer y no voy a poder llegar a todas. Rapidito para cubrirlas todas, vamos rapidito. Mira, la organización que yo dirijo es una organización que se dedica a trabajar con juventud y tenemos un proyecto en Peñuelas que se llama Ole la Montaña que trabaja con niñez de 5 a 17 años y entonces me pregunto, ¿verdad? Porque hablamos del escenario de trabajo, pero me pregunto la experiencia de las adolescentes que están empezando, ¿verdad?, a tener la experiencia de la menstruación, en algunos casos con buena educación, yo pienso que en muchísimos de los casos desafortunadamente con mala educación, ¿verdad?, y apoyo en estos procesos, y pienso en la escuela, en el escenario de la escuela. ¿Cómo tú nos recomiendas y recomiendas a directores, maestros, ¿verdad?, y otro personal de apoyo a poder apoyar y educar a nuestras adolescentes, ¿verdad?, acerca de la experiencia, ¿verdad?, no solamente la menstruación, sino también poder reconocer los síntomas de la endometriosis? Pues mira, educándose, esa es la palabra clave, educándose ellos y educando a su vez a las niñas, siendo abiertos a este tema, desatarlo, de que no se puede hablar de este tema, todo lo contrario, la menstruación es un proceso normal, esto es lo que pasa cuando estás menstruando, esto le pasa al 51% de la población del mundo durante décadas de su vida, pues no pasa nada, ¿verdad? Vamos entonces a entenderlo y vamos a atenderlo si es que hubiera alguna complicación y que las chicas se sientan abiertas, ¿verdad?, de que si tienen algo que ocurre fuera de lo que ellas consideran que es normal, pues tengan quizás una persona contacto para acercarse y hablarles. De hecho, estoy desarrollando un estudio ahora mismo, Eduardo, para precisamente atender y aprender un poquito más de qué está pasando en ese ámbito, en las escuelas, en chicas adolescentes, y es precisamente para saber de dónde ellas obtienen información sobre el ciclo menstrual, que ellas entienden, cómo ellas lo entienden el ciclo menstrual, si pueden reconocer síntomas, si
si pueden reconocer que algo no está mal. Así que tenemos que empezar desde eso, de entender cuáles son sus preguntas, porque no sabemos ni siquiera eso. Hay mucho para hacer. Entonces, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son algunos de los tratamientos? ¿Cuál es el tratamiento recomendado, verdad? Cuando ya la persona ha sido diagnosticada con endometriosis, ¿cuál es el curso de acción para poder apoyar a la mujer? Pues mira, pues primero el proceso del diagnóstico, ¿verdad? El hecho de pues tratar de ver cuáles son todas las posibles causas de ese dolor pélvico. Esto incluye exámenes pélvicos, incluye sonogramas para ver, ¿verdad?, si hay algún tipo de quiste, etcétera. Evaluación de todos los síntomas y el historial de esos síntomas, el historial familiar, porque si la mamá o alguien en la familia tiene endometriosis, pues eso aumenta el riesgo. Y entonces desde ahí se lleva, dependiendo a los síntomas y dependiendo al deseo que tenga esa paciente de tener, de ser mamá, por ejemplo, o el manejo de dolor es lo más importante. Por otro lado, pues comienzan entonces los tratamientos, que generalmente empiezan con un tratamiento hormonal, ya sean con pastillas anticonceptivas o con progestina, ya sean oral o puede ser con dispositivos intrauterinos. También, obviamente, manejar el dolor desde el punto de vista de utilización de analgésicos, ibuprofeno, etcétera. Y entonces ir evaluando a ese paciente hasta que, ¿verdad?, según pasa el tiempo, si continúan los síntomas, pues poder llevarla a una laparoscopía, que es como realmente se diagnostica ahora mismo, ¿verdad?, con certeza, y a la misma vez ofrece la oportunidad al ginecólogo de sacar las lesiones, de extirpar las lesiones, y eso pues se ha visto que tiene también un alivio, conlleva al alivio del dolor. Pensando ya en tu equipo de investigación, Idalis, ¿cuáles son algunas de las investigaciones que tienen planteadas ustedes de cara al futuro? Pues mira, nosotros tenemos varias líneas de investigación, desde el impacto psicológico, el efecto del estrés y cómo manejar el estrés puede ayudar al alivio de esos síntomas, en adición a los tratamientos estándares, con una intervención que llamamos enriquecimiento ambiental. Eso lo estamos trabajando ahora. Me interesa mucho el tema de la inmunoterapia en endometriosis. Sabemos que el sistema inmunológico está desregulado en esta condición y creo que hay por allí algunas alternativas de manejo para manejarla de la misma manera que se está manejando algunos cánceres. Por otro lado, seguimos con todos los estudios, por ejemplo, con los adolescentes, educación a las adolescentes, que saben ellas del ciclo menstrual, de la endometriosis, y finalmente estamos como empaquetando todo esto para impactar políticas públicas. También debo decir que en colaboración con dos profesoras de aquí de la Boston Sciences University, también tenemos algunos estudios de una nueva droga para tratar la endometriosis. Es una droga no hormonal y ya tenemos la patente gracias a los estudios que se hicieron aquí, estudios novedosos, y basados en esta patente tenemos una compañía de biotecnología que estamos en el proceso de llevar una alternativa nueva de tratamiento para las mujeres de endometriosis. Así que una droga nueva desarrollada aquí mismo en Puerto Rico. Excelente, ¿verdad? Que impresionante el trabajo que han hecho desde tu equipo de investigación, Idalis. Y me pregunto si también tienen colaboraciones a nivel internacional, particularmente en América Latina, ¿verdad? Y cómo y qué cosas estarían haciendo, si alguna, ¿verdad?, con esta región. Sí, la región de Latinoamérica me interesa mucho porque precisamente no se ha estudiado mucho. Nosotros somos los primeros en reportar el perfil demográfico y clínico de las pacientes con endometriosis de Latinoamérica, en colaboración con las asociaciones pro pacientes de países desde Argentina, Panamá, México, Colombia, inclusive España. Ahora mismo estamos trabajando en un censo de servicios de salud para la endometriosis en esa región, para tratar de documentar, ¿verdad?, cuáles son las carencias en ese sentido en esa región del mundo. Así que seguimos bien cercanos a esa región y queremos visibilizar y ayudar también a capacitar en esta región a seguir haciendo investigación. Excelente. Ya estamos llegando a la recta final del programa, Idalis. ¿Algunas palabras finales con las cuales nos quieras dejar o que quieras exhortar, ¿verdad?, a nuestros radioescuchas? El dolor con el periodo menstrual no es normal. Repito, dolor que te incapacita,
que no te puedes levantar de tu cama, que no te permite cumplir con tus tareas diarias y que ocurre en el primero o segundo día de la menstruación y a veces hasta se extiende un poco más, no es normal. Pudiera ser endometriosis, pudiera ser otra condición. Visita a tu ginecólogo o ginecóloga y lleva tus preguntas y lleva tu historial para que se pueda llegar a encontrar cuál es la causa de ese dolor y atacarlo a tiempo para prevenir futuras complicaciones como lo puedan ser la infertilidad o la necesidad de hacer unas cirugías mucho más, ¿verdad?, más difíciles de hacer, más complicadas. Así que queremos evitar estas complicaciones a largo plazo y lo mejor es pues diagnosticar de manera temprana. Yo quiero, ya finalizando, ¿verdad?, también exhortar a nuestros sistemas educativos, ¿verdad?, poder asumir esa educación más sensible y más completa en términos, ¿verdad?, de salud sexual y reproductiva. A nosotros como hombres, ¿verdad? Yo posicionándome en términos de lo mucho que he aprendido de este tema, yo pienso que nunca había tenido, ¿verdad?, esta exposición y esta lectura sobre el tema no solamente de la menstruación, sino también de la endometriosis, ¿verdad?, que aprendamos a manejar estos temas de manera más sensible, que entendamos que es importante para nosotros conocerlo. Lo vemos en el artículo, ¿verdad?, no solamente en términos del conocimiento que deberíamos tener, sino también en términos de apoyar a nuestras parejas en estos procesos. Así que creo que hay como que muchas miradas aquí, hay otras oportunidades, ¿verdad?, que las identificamos en la conversación de intervenciones que son necesarias, intervenciones con la pareja, intervenciones en las escuelas, implicaciones para la política pública. Así que creo que no solamente Idalí, sino otras personas que le interesa el tema de la endometriosis, hay una agenda de investigación y de política pública muy importante aquí que desarrollar, que tiene que ver con justicia social, que tiene que ver con equidad, porque evidentemente con las implicaciones que tiene a nivel educativo y a nivel de empleo, ¿verdad?, hay unos factores aquí que pueden afectar la vida laboral de las mujeres, ¿verdad?, y la vida integral, ¿verdad?, de las mujeres y las personas menstruantes. Así que nada, Idalí, te quiero dar las gracias. Ya estamos llegando al final del programa. No sé cuánto tiempo me queda, Cucu. ¿Cuánto nos queda? 1 minuto. No sé si Toti quiera decirnos algo, pero nada, te damos las gracias y espero que en algún otro momento, Idalis, podamos tenerte, ¿verdad?, particularmente cuando ya nos estemos acercando a la evaluación del proyecto de ley, que entiendo que se va a estar evaluando en la próxima sesión legislativa. Si pudiéramos tenerte nuevamente invitada, me encantaría para escuchar, ¿verdad?, tus impresiones acerca de lo que está pasando con el proyecto. Sí, de verdad que eso me tiene muy entusiasmada porque como científica, ¿verdad?, nadie nos prepara ni nos enseña cómo hacer política pública. Yo no sabía ni siquiera cómo era el proceso, ni cómo empezar. Pero sí tenía dentro de mi ser una sensación de que a pesar de todo lo que hemos logrado, compañías, drogas, estudios, presentaciones a nivel mundial, pero que aún faltaba algo. Y ese algo es hacer una diferencia real para las pacientes. En sus vidas, en su día a día, porque de que nos vale documentar todas estas experiencias de vida en artículos tan impactantes como es que eres una changa, otros artículos que estamos escribiendo como uno que se titula Mi cuerpo no me quiere. O sea, estamos hablando de cosas bien duras, muy reales en la vida de las mujeres, y no hacer nada al respecto era como que no me podía quedar yo con los brazos cruzados. Así que estoy emprendiendo en algo diferente, vamos a ver cómo nos va, pero pedimos el apoyo de toda la gente que conoce de la endometriosis o conoce a alguien con endometriosis para que nos apoyen con sus legisladores, con sus llamadas, con su participación en vistas públicas, si es necesario. Doctora, visibilizar. Doctora, muchas gracias por su participación en el programa de hoy. Como siempre, mi felicitación a Eduardo. A ustedes, gracias por escucharnos y nos escucharemos mañana. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.